¿Qué tal, hermanos? Un gusto saludarles. Y así estamos reingresando, ¿no?, a la escena de todo el mover de Dios que se nos da a entender justamente con entendimiento de lo alto, para poder ser bendecidos y edificados y no aturdidos en el pavor, en el miedo que parece que va en aumento, que va creciendo en el mundo, en el resto del mundo, pero nosotros como no parte de este mundo, aunque estamos en este mundo, y también para aportarle entendimiento a este mundo, ¿no? Porque lo que Dios quiere darnos a través de lo que nos está dando no es solamente seguir completando la fase 1, es decir, seguir afianzando nuestras almas, nuestros corazones en Él, sino también darnos más argumentos para la fase 2, que es lo que venimos hablando, que es la fase de alcanzar esa gente que está en el pavor, que está en el naufragio justamente del miedo que genera toda esta situación, y es comprensible. Y Dios quiera que ninguno de nosotros estemos en los lineamientos de sentimientos y pensamientos de ellos, porque no somos de ellos, ni como ellos, ni parte de ellos. Y si algo de todo eso fuera así, como no debe ser, bueno, es tiempo de pasarse totalmente para este lado, para el pueblo de Dios, para las cosas de Dios, y estar así a salvo, ¿no? Es un tiempo también para la conversión y también para la reconversión del pueblo mismo de Dios, y en medio justamente de un tiempo de conversión masiva, así lo esperamos y lo creemos, para muchísima gente más. Y bueno, como decíamos, es un tiempo donde es importantísimo el entendimiento y el aprovechamiento de todo este sinnúmero cantidad de cosas que como aporte vienen de parte de Dios para nosotros como iglesia misma, como ya dijimos, también para nosotros mismos, pero también para argumentar mejor en ayuda a los demás. Y para eso, bueno, hoy Dios nos sigue hablando en su palabra, lo que más o menos ya venía, pero como quien mantiene esa línea, como que Dios nos va dando continuidad y profundización en lo que ya viene tratando con nosotros. Por eso vamos a volver a un pasaje que tocamos colateralmente en la prédica del domingo pasado, allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, pero vamos a estar leyendo un poquito más ampliamente, porque vamos a leer desde el versículo 1, entonces Apocalipsis 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 4 inclusive. Así que es importantísimo todo esto, así que bueno, para refrescar nuestras almas en todo este ambiente de Dios, en esta calma, en esta bonanza que sí encontramos en Él. Por eso es importantísimo que te hagas parte de todo esto cuando estamos compartiendo las palabras, las ministraciones de Dios, pero que también sobre tus rodillas le encuentres, porque seré hallado, dice el Señor, de los que me buscan de todo corazón, y nosotros somos de esos, y eso se ahonda más todavía, ¿no? Claro que sí, en tiempos como estos, donde Dios está dándose refrigerio a nuestras almas, tan necesario y tan imprescindible. Así que decíamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, a partir del versículo 1 y hasta el 4, pero oramos primero, Padre, para darte gloria, para darte gracias, Señor, para pedir gracia y entendimiento también para tu pueblo todo, para los que van llegando, para los que se van sumando, para los que se van arrimando a tu refugio, a tu amparo y a tu pronto auxilio también. Te pedimos, amado, que venga comprensión, palabra diáfana, palabra clara, Señor, que nos ministre a todos, más cercanos a ti más que nunca. Queremos pedírtelo todo esto en el nombre precioso, único y glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que leemos aquí en Apocalipsis, el capítulo 15, a partir del versículo 1, dice el apóstol, ¿no? El apóstol Juan, quien recibe la revelación, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios.
y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hasta ahí la lectura. Oramos, Señor, para darte las gracias una vez más, para darte la gloria, Señor, para tributarte el honor de permitirnos vivir un tiempo como este, como lo venimos diciendo, un tiempo que desearon vivir y ver los antiguos, un tiempo de privilegios, Señor, porque son también estos tiempos de acercamiento íntimo y muy cercano a ti, Señor, a lo transparente, Señor, de tu gloria que se quiere dejar ver, Señor, tu amor y tu poder por dentro, tan profundo como nunca antes lo imaginamos vivir. Gracias te damos por eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y digamos amén. Así sea, quiere decir. Así que estamos, como decíamos, en el alineamiento de Dios, no solo por todo esto que está justamente queriéndonos alinear con su obrar, con su palabra, sino también con la secuencia y esa línea de palabras que de Él estamos recibiendo, que no nos dejan de sorprender, y a Él, solo a Él le damos toda la gloria por cómo Él está conduciendo a su rebaño, ¿no? Como dice, no temáis manada pequeña. Así somos un rebaño cuidado y dirigido por Dios en tiempos realmente muy peligrosos, pero también tiempos de mayores cuidados todavía que los peligros que puedan haber a nuestro alrededor, porque mayor es el que está contigo, conmigo, que el que está en contra de nosotros y lo que está obrando en contra de la humanidad. Así que con la total seguridad y confianza en Él, puesta en Él, de que vamos y estamos seguros en Él. Y como decíamos, una continuación, y por qué no decir una profundización también, de la palabra última que estuvimos recibiendo. Qué linda que estuvo esa palabra de Corintios, esa palabra que nos hablaba, ¿no? de Dios como Dios, ese Dios que se está manifestando como tal, como Dios grande, como Dios poderoso, como Dios temible. También esta es una palabra de continuación de otras palabras que se vienen repitiendo, ¿no? Porque no solo porque hoy parece que lo repitieron en Más que Vencedores, aunque mandamos otra grabación de otra prédica, pero bueno, está todo así como está aún en la Radio América también, pero ahí también mencionando lo que ahora se nos reafirma, ¿sí? En Mateo 24 se mencionaba el hecho de que lo que estamos es viviendo, ¿sí? Una señal, ¿sí? Dentro de muchas señales de Dios de la segunda venida de Jesús. Y eso justamente es con lo que se encabeza este pasaje, ¿no? Que entendamos eso, que lo que se están cumpliendo las Escrituras, que esto nos tiene que hacer sentir más cerca de Jesús, porque son señales de la segunda venida de Jesucristo, lo cual nos tiene que alegrar el corazón, ¿no? Cuando estas cosas pasan, dice la palabra que tenemos que erguirnos y tenemos que levantar nuestra cabeza, porque entonces nuestra redención, sí, y vaya a decir entonces nuestro Redentor, está cerca. Así que lejos del pavor y el aturdimiento, la alegría y el gozo tiene que inundar entonces nuestros corazones. Pero como decíamos en el versículo 1 de este capítulo 15 de Apocalipsis, se habla justamente de esto mismo, ¿no? Estamos haciendo un paralelismo, estamos mirando en el tiempo hacia adelante lo que va a ser en el momento de la gran tribulación, en una escala aquello muchísimo, muchísimo mayor a lo que hoy se está viviendo, pero hacemos un paralelismo porque nos sirve, porque el mismo Dios que habla para aquellos y para aquel momento es el que habla para nosotros y para este momento también, en una escala muy diferenciada, como decíamos, en el poderío de las manifestaciones de los juicios de Dios y de las señales, pero sí con una misma contribución en lo que es la manifestación de Dios, y contribución en definitiva entonces porque para nosotros va a contribuir y está contribuyendo como para
cierta parte del pueblo de Dios que va a existir en ese momento de la gran tribulación sobre la tierra. Dios quiera que ni vos ni yo, porque a tiempo estamos siendo anunciados para que nos guardemos en Cristo y seamos arrebatados en las nubes juntamente con los que durmieron en Él, dice Tesalonicenses, y nos vayamos con Él antes de lo grande y espantoso que va a venir sobre toda la tierra. Pero en definitiva, mirando la perspectiva del tiempo, entonces lo que va a pasar en la gran tribulación, y como ya dije, en una escala muchísimo menor en cuanto a la potencia de las señales y de los juicios de Dios que va a venir en la gran tribulación. Pero de todas maneras, tomando tópicos y enseñanzas que son sumamente aplicables ahora también, porque esto es parte y anunciación de aquello, ¿no? Estas son las señales, sí, que son principio de dolores, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber en la gran tribulación? Van a haber dolores y no principio de dolores, van a haber grandes y mayores dolores como nunca antes. Pero bueno, pero en definitiva hay una perspectiva, hay una aplicación, hay cosas que Dios nos va a estar aportando, entonces salvando, ¿no? Esas distancias como acabamos de hacerlo, mirando, ¿sí?, de qué se está hablando, pero en definitiva cuán aplicable es todo esto. Así que lo primero que decíamos que vemos ahí en el versículo 15, versículo 1, el capítulo 15, es justamente la manifestación, dice, de otra señal, y hablando está justamente de plagas en este caso y en ese momento. Y es importante eso, ¿no? Lo primero que dice, que el apóstol dice que vio, ¿sí? Y aún dice vio otra señal. Está bueno que nosotros también tengamos ojos para ver, pero los ojos de Dios, los ojos espirituales, que no estemos mirando en la óptica del mundo. Ya dijimos por qué no, las razones, cuáles son, el temor y el miedo no son buenos consejeros ni atributos a favor nuestro, porque esta es la fe que ha vencido. Así que tenemos que guardarnos en la fe y en la confianza vamos a ser salvos, ¿no? Así que vemos, pero vemos desde la perspectiva de la plataforma, de la roca eterna que es Cristo, en total confianza. Estamos viendo y tenemos que ver las cosas como tienen que ser vistas. Y ya dijimos, Mateo 24 y ahora también Apocalipsis 15, lo estamos viendo esto como una señal, pero entre otras señales, ¿sí? Esto es bueno que nosotros no perdamos nota de que, claro, esto es una señal entre otras señales. Nunca nos había tocado una señal de estas, de la segunda venida de Cristo, tan de cerca, tan de lleno, con tanto ruido. Pero bueno, es una entre otras señales, porque guerras, rumores de guerras, pestes también, terremotos, el amor que se enfría, padres que entregan a muerte a sus hijos, ¿sí? Y todo eso ya se venía dando. Esta es otra señal, pero como decimos, una señal que de repente, como aquí en el capítulo 15, se hace patente, como se hizo patente ante los ojos del apóstol Juan, cuando él vio entonces una señal que tenía que ver, versículo 1, con plagas, ¿no? Y dice que esta señal era, dice, grande y admirable. Yo no dejo de ver la grandeza y la admiración, ¿sí?, que genera, que despierta esto en nosotros. Es admirable, impresionantemente admirable lo que Dios está haciendo, ¿no? La simultaneidad en todo lo global de este mundo, a lo largo, lo ancho, en toda la redondez de este mundo, ¿sí?, en más de 200 países que están afectados por esto. Esto es admirable, realmente es algo asombroso, es algo que no nos deja de estremecer, justamente lo admirable de esta señal, ¿no? Lo global de esto, lo peculiar en ese sentido entonces, que es lo que hace sobresalir esta plaga, ¿sí? Pero también dice que, como en aquella plaga, entendámoslo en esta también, dice que en ellas, es una verdad bíblica, final del versículo 1, en ellas se consuma la ira de Dios. Así que eso tenemos que verlo, también tenemos que verlo con los ojos apostólicos, ¿no? Diríamos así, del apóstol Juan, de que eso lo está viendo como una consumación, como una manifestación de la ira, del enojo
sí, justo y verdadero de Dios. Porque claro está que muchas veces hemos escuchado gente cuando uno le predica, bueno, pero entonces, ¿dónde está Dios cuando hay tanta maldad, tantos homicidios, tantas muertes, como diciendo, y hasta reclamando juicios sin saber lo que están reclamando? Nosotros en realidad tenemos que pedir por misericordia, por compasión, que Dios extienda su misericordia justamente. Pero en definitiva, bueno, llega el momento de consumación, por lo menos en estas señales de anunciación de la venida de Jesús, que son también entonces manifestaciones del enojo de Dios. ¿Y cómo no va a estar enojado el santo, no? ¿Cómo no va a estar como se manifiesta a través de estas cosas? Y eso es lo que tenemos que también notar nosotros, y es lo que está pasando. Esto con un fin de arrepentimiento, ¿no? De almas que se arrepientan, que le teman, que a tiempo, ¿no? No como la gran tribulación, que sí van a tener tiempo, pero un altísimo costo de sus propias vidas, sí, para ser salvos, pero mucho más a tiempo todavía en lo que es todavía el tiempo de la gracia, la gente reaccione, la gente se salve, ¿sí? Eso fue lo que vio en primer término el apóstol Juan en el versículo 1. Pero hay otro también del apóstol en el versículo 2, que en medio de todo eso, ¿no? Plagas, sí, que no eran una, como en este caso, plagas, en aquel momento en plural, sí, como señales admirables y grandes, manifestación de la ira, del enojo de Dios. Sí, en medio de todo eso dice que vio, y es interesante esto, versículo 2, que vio, dice, a los que habían alcanzado victoria sobre el diablo, ¿no? Sobre la bestia, dice, sobre su imagen, sobre su número, que dice que estaban en pie y con arpas de Dios en sus manos. Qué cosa hermosa, ¿no? Poder decir, y a la vez que contrastado, ¿no? Poder decir, por un lado, destrucción, por un lado, plagas, por un lado, enfermedad, pandemias, etcétera, mortandad, gente aturdida, gente confundida, gente sin dirección, en pavor, cuanto más y en una medida cuanto mayor en la gran tribulación, pero hay mucho de eso ya, ¿no? Pero por otro lado, el contraste de ver a un pueblo de Dios, ¿no? De pie, ¿sí? Un pueblo que está parado firme, y de esos somos nosotros, de esos tenemos que ser nosotros, de esos tenés que ser vos también. Si dice que estos que estaban de pie no eran cualquiera, eran los que habían vencido a Satanás, eran los que habían vencido al pecado, los que habían vencido toda la obra diabólica y la tentación. Y saben, y sé que lo saben, lo sabemos todos, que somos más que vencedores. Nosotros tenemos la llave de victoria, nosotros tenemos, ¿sí?, aquel que venció en la cruz del Calvario, tenemos a Jesucristo, y justamente por medio de él somos más que vencedores. Y este es un tiempo entonces donde se nos cataloga, se nos mide y se nos puede llegar a señalar como quienes tenemos que ser, como los victoriosos, como entonces los que están de pie, sí, no los que tambalean, no los que se espantan, no los que corren de un lugar para otro, no como los que pierden el sueño, sino gente que está de pie, está firme, está sobre la roca, sobre el basamento, que es Cristo, ¿sí? Y estos son los que han vencido, primero dice, a la bestia. Y nosotros hemos vencido a Satanás también. Nosotros tenemos victoria, tenemos la llave de victoria, que es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús está sobre ti, sobre mí, está sobre el dintel de tu puerta y de la mía, y la plaga de mortandad pasa de largo, ¿sí? Pero en esa frecuencia de lo que estamos hablando, ¿no? De vencer por la fe que es en Jesucristo, pero bueno, la fe sin obras es muerta, es decir, nosotros no solamente creemos, sino que de acuerdo a esa fe vivimos. Y ahí se aplique también lo que estamos hablando, ¿no? Estamos en pie los que vencemos a Satanás, los que vencemos todas sus obras, y entre las cosas que tenemos que vencerle a él, a nuestro enemigo, a él como el que es el autor de las tentaciones, nosotros somos los que estamos de pie ante la tentación, hemos vencido. No
hemos doblado rodillas, ¿sí? Nosotros tenemos la victoria sobre nuestro enemigo espiritual, ¿sí? Lo hemos vencido igual que ellos, en lo que él también es, no solamente es el que tienta, el tentador, sino también el que acusa a los hijos de Dios, ¿sí? Otra cosa sobre la cual tenés que sobreponerte y tener la victoria ya alcanzada. ¿Qué acusación? Dice, no hay acusación contra los hijos de Dios. Cristo es el que venció, Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó, el que además ascendió y se sentó a la diestra de Dios el Padre, ¿sí? Ahí está en Romanos 8 también, que lo que recién decíamos, que por medio de él somos más que vencedores. Así que vencemos a Satanás en sus tentaciones, vencemos al diablo en sus acusaciones, en las censuras. Hay una batalla en muchos en la mente. Por eso hay que vencerlo, hay que pararse en la verdad, y hay que vivir la verdad de Dios, conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. Estos que estaban de pie entonces eran los que habían vencido a la bestia, habían vencido, ¿sí?, la imagen también de la bestia, todo lo que representa Satanás. Satanás se le vence de frente y mano, pero también colateralmente, porque él usa imágenes, ¿no? Él usa disfraces y aún se viste de ángel de luz. Es decir, nosotros tenemos que vencer todo aquello que sea imagen de Satanás, todo aquello que sea el diablo disfrazado, el diablo detrás de aquello, de esto o de lo otro, y uno, eso que termina siendo como un espejismo, como una imagen, sí, diabólica, engañosa. ¿Y quién está detrás de muchas cosas? El mismo diablo. Bueno, hay que vencer la imagen, hay que vencer aquello a través de lo cual el diablo disfrazado se está escondiendo, pero se está queriendo manifestar para destrucción. Bueno, ellos vencieron la imagen, ¿sí? Aquello que indirectamente Satanás había hecho para que postrado lo adorasen a él a través de una imagen que él habría y ha de levantar en los días de la gran tribulación. Sí, y sabemos lo que le va a pasar a aquellos que adoren a la imagen, ¿no? Dice que la ira de Dios va a ser sobre ellos, así que hay que tener cuidado, ¿no? En estos días también hay muchos disfraces, mucha apariencia de bueno, pero el que está atrás es el enemigo. Eso en lo cotidiano, eso en lo relacional, eso en lo espiritual, eso en todo ámbito. Uno tiene que estar con ojos como de llama de fuego, como los ojos de Jesús, ¿no? Ojos de luz, ojos que examinan todo, ojos que miran en la profundidad, ojos que no le dicen amén a cualquier cosa. Ellos sí habrían de ser entonces los que habrían vencido también, dice el número. Bueno, sabemos que esto se aplica y que es literal, ¿no?, a lo que estamos hablando, que es el número de la marca, ¿no?, el 666. Pero también yo creo firmemente que el enemigo, justamente una de las cosas que hace para hacer caer a muchos creyentes son los números, ¿sí? La parte numérica, la parte económica, la parte contable, la parte que tiene que ver con la ambición, con las riquezas, con el embriagarse, ¿sí?, en esa ambición loca y desenfrenada que termina ahogando la preciosa semilla. 3 cosas que hay que vencerlas en este tiempo también, para que esta pandemia no nos doblegue y seamos gente no solamente que está de pie, y eso es mucho, estar de pie en una situación así es algo sobrenatural, es algo atípico, es algo que no es nuestro, algo que no depende de las fuerzas nuestras, sino las que da Dios, y Dios se las dará y nos la da hoy a nosotros para los que hemos vencido al diablo, en estas 3 cosas que dijimos. Pero no solamente eso, sino que dice que los vio el apóstol con arpas, y escuchen, arpas de Dios en sus manos. Es decir, es un tiempo de alabanza celestial, arpas de Dios. Sí, y eso, las arpas, el dulce sonido de las arpas nos hace recordar sí, al salmista, ¿no?, a David y sus suaves arpas para con Dios. Y ese libro medular, central en la Biblia y de los más extensos, ¿sí?, que es el libro de los Salmos, ¿no? Y eso en medio de todo esto, pero multiplicado, ¿no? No una plaga, sino las 7 plagas en la gran tribulación, pueda ser posible que entonces
haya hoy para nosotros y este sea un tiempo de estar en pie, claro que es más que posible, es una realidad ya. Que además que es un tiempo de adoradores celestiales. Es un tiempo de adoración celestial, de que Dios nos da arpas de Él. ¿Sí? Y entonces dice, versículo 3, recuerden, por un lado, destrucción, pavor, gran tribulación en todas las 7 plagas, pero por otro lado, lo contrastado, ¿no? Gente que venció a Satanás, gente llamado a la música del cielo, gente muy acercada a Dios, en lo que es algo muy celestial, que es la alabanza, algo que se hace en el cielo. Miren qué contraste, ¿no? Una cosa con la otra, un mundo oscuro y detonado, y por otro lado un pueblo muy maximizado en Dios. Y acá dice que entonces cantando, estos que estaban de pie, el cántico de Moisés, dice primero. Son 2 cánticos. Primero el cántico de Moisés, que el cántico de Moisés que se está haciendo referencia está en Éxodo, capítulo 15 y versículo 1. Y ahí se está hablando, y ahí lo puedes examinar por vos mismo, es un cántico de liberación. Como ellos fueron liberados de Faraón, del mundo, quiere decir eso, de la esclavitud del pecado. Y ese cántico de Moisés es un cántico de liberación. Y nosotros tenemos eso en este momento, en medio de las plagas, un cántico de Moisés, un cántico de libertad, de liberación, que Dios nos ha librado. Y no nos libró solamente de lo que ya nos libró, del pecado, de Egipto, de la esclavitud de Faraón, de la esclavitud de Satanás y todo eso, sino que cantemos un cántico de libertad de plagas, de libertad de secuelas, de libertad de síntomas, de libertad de todo. Sí, porque lo primero que ellos cantaban justamente era un cántico de liberación, pero también dice que cantaban el cántico del Cordero, y ahí no hay referencia. Sí, en el otro nos vamos a Éxodo 15 y encontramos la referencia, y en esto no hay referencia porque bueno, es un cántico, sí, muy atípico, en el sentido muy peculiar, que justamente el libro de Apocalipsis habla que en un momento se va a cantar el cántico de los redimidos, ¿no? Ahora acá se habla el cántico del Cordero. En definitiva es un cántico de Jesús. Le cantamos a Jesús, lo alabamos a Jesús, y le agradecemos a Jesús nuestro mediador. Le agradecemos que su sangre del pacto es la que nos ha librado del pecado y nos libra de toda plaga destructora, que nos hace amigos de Dios, de aquel que está enojado y con ira, enviando señales también en este momento y manifestando su enojo y su desconformidad con la violencia, con la desigualdad, con todo lo que se está viviendo y sufriendo en un mundo que se olvidó, que se apartó de Dios hace tanto tiempo. Pero nosotros cantamos el cántico del Cordero, el cántico de Jesús, donde estamos en amistad con Dios, donde estamos reconciliados con Dios y tenemos un cántico con arpas celestiales. Dice que ellos decían: grandes y maravillosas son tus obras. Están hablando de la manifestación de las plagas, que es lo que decía al principio, ¿no? Dice que era una plaga, sí, grande y admirable. Es lo que decíamos sumándonos a estas expresiones. Decíamos, bueno, nosotros también lo vemos esto como algo grande y maravilloso, pero más que el hecho, ¿sí? El que está generando, el que es el autor, el que está obrando, y no vaciado de propósito, sino con un plan, sí, de salvación y de llamado de atención amoroso para que la gente se vuelva a Él. Y esto, más que potenciar la señal en sí misma, se está dándole crédito justamente al autor de todas las cosas, de quien vienen todas las cosas, decía Corintios, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y ahí, entonces, mirando con ojos de mayor admiración y entrar nosotros también en un momento de profunda admiración y alabanza muy íntima, muy cercana al trono, diciéndole a nuestro Padre, pero diciéndole a nuestro Dios, sí, como se explicaba esta diferenciación y este orden de llegada justamente también de esta revelación doble de Dios, sí, Dios como Padre, pero primero como Dios,
y hoy volviéndonos mucho a mirarlo como un Dios entonces grande y de maravillosas obras. No hacemos más que admirarle, no hacemos más que extasiarnos delante de tanta grandeza y decir cuán grande que es Dios, cuán grande que es nuestro Dios Padre Celestial, cuán grande, ¿no? que detiene al mundo, que para el mundo, que hace del mundo y con el mundo lo que Él quiere, sí, y que ha puesto en jaque a grandes y a pequeños, a poderosas y no tan poderosas naciones, sí, poniendo todo, sí, como está, pero con un propósito, ya dijimos, no vacío de amor, sino un propósito alto, y en este tiempo todavía de gracia, un gran propósito de salvación. Grandes y maravillosas son tus obras, diciéndole a Él, Señor, otra vez la palabra Dios Todopoderoso. Una continuación, decíamos, de la palabra de Corintios, ¿no? Dios, mirándolo a Él admirablemente, sorprendidamente, nosotros extasiados, sí, azorados con tanta grandeza, enamorados, pero también temblando ante tal grandeza, ¿no? Reconvirtiéndonos más todavía, como te sigue diciendo Señor, ¿no? Dios Todopoderoso, Señorío, ¿sí? Y no adjudicándole a Dios nada negativo, por supuesto, sino declarando justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿sí? Diciendo, Señor, tú eres justo, estás haciendo lo que es justo que hagas, esto es hacer justicia, sí, que se manifieste tu enojo y tu ira con esta, además, señal para conversión de las almas. Esto es algo justo, jamás se pase, se atraviese un pensamiento ni un sentimiento contrario, ¿no? Hay muchas acusaciones contra Dios. Dice la palabra en Isaías que muchos en este tiempo sí habrían de maldecir al rey y a su Dios, habrían de levantar su mirada y su puño contra el cielo. Y eso, cuidado con eso, ¿no? Porque son demonios justamente que quieren, como el diablo es acusador, aún quiere acusar a Dios mismo, pero justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, y eso somos nosotros, y ahí está Rey con mayúscula, es el Rey nuestro. Este es un momento de dejarnos reinar por Dios. Hay un altísimo pico que se ha levantado de audiencia en los horarios de informativos, pero este es el informativo que tenés que escuchar vos, mayormente. Vos tenés que informarte de lo de Dios. Sobre todo tenés que dejarte influenciar por esto. Muchas veces hay que apagar la televisión y aún los informativos y ya basta, uno dice, ¿no? Ya basta. Porque en verdad hay tantas voces, y no son informativos, programas periodísticos, gente hablando desde perspectivas oscuras, ¿no? Sin aportar nada bueno. Pero Dios es un Rey justo, es el Rey de los santos. Y por eso lo que también se mencionaba, ya terminando en el versículo 4, lo mencionábamos en la prédica anterior cuando leíamos, y así dice, ¿no? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Es un momento de dar mucha gloria a Dios, mucha gloria, porque caemos rendidos ante sus pies, sobre nuestras rodillas, de ver tanta grandeza. Pero también ha aumentado el temor en nuestros corazones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, ¿sí? Y las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Impresionante, la verdad. Si lo que va a ser, pero ya está haciendo, en la escala de medidas muy diferentes, decíamos, pero una escala de valores y aplicaciones de estos temas tal cual, como esto, ¿no? Que las naciones van a venir y postrados le van a adorar también. ¿Por qué? Porque sus juicios han llegado. Y eso es lo que está pasando, es un juicio de Dios, pero para eso, para la salvación de las almas. Sí, pero ¿por dónde pasó y pasa primero todo esto? Por el mismísimo pueblo de Dios, ¿sí? Rey de los santos, ¿sí? El pueblo que venció de pie, el pueblo que venció con arpas de Dios en sus manos, alabando, glorificando y diciendo:
grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, ¿sí? Eso es para nosotros y por quienes primero pasa todo esto, ¿sí? Por aquellos que no estaban derrotados sino de pie. Eso es lo que Dios quiere, que te pares fuerte y firme sobre tus pies, porque el que habla contigo es Dios. El que te dice que no temas es tu Dios. El que te dice que está contigo es tu Dios. El que te dice que tenés la llave de victoria contra Satanás, ese es tu Dios, el que te está diciendo eso para que te levantes, ¿sí? Y que en este tiempo le glorifiques, le experimentes, le conozcas. Tu alma se derrita como cera delante del fuego de su grandeza y le puedas exaltar, admirar y tocar en el arpa del cielo que Dios puso en tu corazón. Sí, el cántico de Moisés, el cántico de liberación, el cántico del Cordero, el cántico de los redimidos, de los lavados con la sangre, de los que están allí a la diestra del Padre, juntamente con Jesucristo, sí, que está a la diestra del Padre, también intercediendo como por nosotros, por muchos más, porque Dios tiene mucho pueblo en estas naciones. Y esto que está pasando está precioso. Si lo miramos desde esta óptica de Dios, precioso en el sentido de un plan y un propósito no vacío de amor, sino todo lo contrario. Lo peor que podía pasar es dejar las cosas como estaban, una inercia interminable, donde la gente caía una tras otra al abismo, a la muerte eterna, sin un llamado fuerte de atención, aunque los estábamos amonestando permanentemente como iglesia, pero cuanto más en este momento, sí, porque la gente, aparte de lo que pueden ser nuestra voz, oída o no, esto lo está viendo todos. Esto, tarde o temprano, la gente empieza a considerar lo que no estaban considerando. Pero vos y yo, de pie, vos y yo, viendo como vio el apóstol lo que estaba pasando, vos y yo, dejándonos ver de pie, no mostrándonos y dejándonos ver como no daríamos gloria a Dios. Si le damos gloria a Dios y estamos de pie, venciendo a Satanás y teniendo gloria, alabanza y honor para Dios. Así que bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tal grandeza manifestada. Nos sorprende, Señor, ver aún, Señor, lo que no imaginábamos que había para seguir descubriendo en ti, sabiendo, Señor, que tú eres el Dios que en verdad no va a dejar de sorprendernos, pero lo estás haciendo una vez más, de una manera poderosísima. Señor, que esto estremezca los corazones de tu iglesia y los haga entrar más adentro todavía, puertas adentro, en ti y en tus cosas, y que sean más conscientes que nunca, Señor, del obrar, de la maldad del hombre y las mismas tinieblas, y cómo tenemos que diferenciarnos nosotros para que nos vean diferente, para que nos sientamos diferentes, para que alabemos a diferencia de los demás, para que temamos, pero que también para que proclamemos, Señor, y creamos que aún las naciones también vendrán y te adorarán. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios se han manifestado y han venido. Gracias, Dios, gracias. Que venga un manto de unción, de paz, de calma, de poder, de levantamiento y de ensanchamiento sobre tu iglesia, Señor, hasta lo recóndito de este mundo. En el nombre bendito de Jesús, y digamos amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, maravilloso Dios, que nos sigue hablando, que sigue tratando, bueno, cada vez más. Uno termina una palabra y dice, bueno, ¿qué puede venir ahora después de esto? Bueno, seguro que Dios va a seguir hablando y tratando, pero esto es para meditarlo, Esto, lo bueno es que, bueno, como siempre, pero ahora más todavía, que no nos vemos, que no nos congregamos, no nos reunimos, y lo tenemos esto para escucharlo, reescucharlo y volverlo a escuchar, sí, las veces que lo quieramos, sí, lo necesitemos, que vaya, que es importante, además de la búsqueda personal, claro, eso lo tenés que hacer. No puedes estar dependiendo y viviendo solamente de lo que te viene puntualmente como parte, ¿no?, de lo que Dios ha hecho, que es a través de los instrumentos de Dios, pero vos mismo tenés el camino abierto, vos mismo tenés el camino vivo abierto mediante la sangre de Jesús para entrar delante del trono
Y bueno, lleva tu arpa y alaba a Dios, ¿sí? Cada día presentate y dale gloria a Dios, glorifica el nombre de Dios. Es el momento para nosotros de eso. Mientras todo lo demás está pasando, tu momento y el mío es honrar y glorificar a nuestro Dios, de quien vienen todas las cosas, y no hay despropósito alguno en Dios. Yo quisiera orar en este momento por milagros. Queremos orar por todas las demás necesidades que hay en la iglesia. Como siempre decimos, la vida continúa. Hay situaciones que bueno, han perdido de alguna manera la prioridad aparentemente, pero siguen siendo importantes para Dios también. Así que vamos a orar por todo y por todos. Así que donde estás, que puedas cerrar tus ojos conmigo, vamos a orar. Vamos a clamar todos juntos delante de un trono que se inclina a favor de su pueblo y para escuchar el clamor de sus hijos. Así que va a orar seguramente no solo por sí mismo, sino también por los demás. Padre, te damos la gloria, Señor, como dice tu palabra, que tenemos que hacerlo y se nos brota, se nos sale por sí mismo, espontáneamente, la alabanza para ti, porque es un tiempo de admiración profunda, Señor, donde el arpa está en nuestras manos. Señor, tú mismo la pusiste y te damos la gloria. En medio de toda esta situación te damos la alabanza, pero también nuestra confianza en todo lo demás, para pedirte que te estés glorificando, Rey, de manera poderosísima. Mirá al que sufre, mirá a tu pueblo, mirá al que esté en necesidad, especialmente los que están también en problemas económicos. Se suma, Señor, a la pandemia, crisis económicas y todo eso. Señor, que no hay justo desamparado, dice tu palabra, ni que de su descendencia mendigue el pan. Te pido en este momento, Señor, que los recursos aparezcan. ¿Por qué no? Que se multiplique la harina, que se multiplique el aceite, que se multipliquen los recursos. Señor, que aparezcan nuevas vertientes de provisión para tu pueblo. Señor, que te glorifiques de manera sobrenatural, porque no hay justo desamparado ni que de su descendencia mendigue el pan. Oramos por los enfermos también, que venga un manto de sanidad en este momento sobre tus hijos, sobre tus hijas, Rey. Ahí donde estén, Señor, sobre la cama, en la dolencia, Señor, en el tratamiento, Señor, en todo, no importa cuál sea el momento, Señor, y la etapa que estén en su enfermedad o en su dolencia, tú eres ahora el sanador para cada uno de ellos. Reprendemos toda enfermedad, echamos fuera toda dolencia, echamos fuera a Satanás, a los demonios, espíritus inmundos de enfermedad, espíritus de cáncer. Toda tumuración desaparece en este momento en el nombre de Jesús. Señor, cubrí con tu sangre preciosa, que tu Espíritu Santo esté obrando ahora, que se sienta el fuego de tu amor, Señor, ahora trabajando en las vidas. Señor, ministra poder, ministra potencia del cielo a través de tu Espíritu Santo en cada persona que está ahora escuchando, Señor, y que esté ahora también recibiendo de ti para tu gloria. Padre, obra en la familia, el seno familiar reencontrado, con más tiempo de compartimiento. Señor, que sea esta una ocasión y una oportunidad de bendición, de fortalecimiento de lazos de unidad y de armonía en el hogar. Te pedimos de manera especial por los más débiles y por los más frágiles. Te pedimos que te glorifiques y que obres maravillas con gran poder y con gran prodigio de tu gloria. Te lo pedimos, Padre, y te damos la gloria en el nombre de Jesucristo, y digamos amén y amén. Bueno, qué lindo, ¿no? Todo esto, que además ahora, como hicimos, diríamos así, con el culto del domingo, ¿no? Ahora martes también, que podamos ahora instrumentar nuestro momento, fomentarnos, estimularnos unos a otros a la buena obra también de la ofrenda y del diezmo. Recuerden que lo estamos haciendo, bueno, en forma remota, ¿no? Como todo, sí, en este momento. Es decir, hay quienes, no sé, si haya alguien que vaya a un mostrador como a un Hábitat y poder ir, sí, a hacer su ofrenda y su diezmo en Hábitat.net, según los datos que estamos siempre republicando. Y si no, hacerlo en forma remota, como decimos, a través de Red Pagos, con la otra opción que también estamos publicando, para que en este mismo momento te comprometas con Dios y le digas, bueno, Señor, esta es mi ofrenda, este es mi diezmo. Y bueno, no bien termine este momento, generes eso, sí, a favor
de la obra de Dios, ¿sí? Una obra que no se detiene. Como veníamos diciendo, se han hecho inclusive trabajos para seguir aumentando la potencia de la radio, y por decir algo, se gastaron más de 20.000 pesos en eso, y en algo que todavía está en proceso, ¿no? En algo que, como es el canal, que también se está empujando en eso para concretar eso también, y eso también genera gastos como muchas cosas, pero sin dejar de mencionar además que el recurso que, me atrevo a decirlo así, que más falta, ¿sí?, es gente que trabaje en esto, gente que colabore también, no solo con sus diezmos, con sus ofrendas, sino gente que diga: yo puedo servir en algo, yo puedo poner de mi tiempo, ¿sí?, de mis recursos, lo que es tiempo, lo que es, bueno, si tenés una computadora, internet, creo que, y así todo el mundo, o una tablet, qué sé yo. Hay infinidad de tareas que están demoradas, sí, que está enlentecido, sí, las cosas que ya tendríamos que estar mucho más avanzados en cuestiones de la radio, en cuestiones de la televisión también, pero falta gente. Eso es lo que yo hoy quiero remarcarte, para que entonces te comuniques si quieres estar apoyando y colaborando. Sí, y te vamos a explicar de las maneras que hay, que lo puedes hacer. Hay tareas para hacer entonces sencillas desde los hogares, pero se necesita esa gente que haga, por ejemplo, lo que son descargas de materiales a través de internet. En fin, digo, cosas que no se necesita gran sapiencia y que una explicación mediante se puede adelantar muchísimo trabajo. Como decíamos, más aún con los recursos que hay ahora, que todo el mundo más o menos tiene internet en la casa y tiene alguna computadora. Así que comunicate con tu líder, las damas con su líder, los caballeros con su líder. Bueno, hay diferentes líderes también de referentes, como son los diáconos. Y bueno, y luego vienen a mí las menciones de aquellos que se ponen a la orden. Y Dios quiera que sí, Dios quiera que podamos tener en lista más gente. Y esa gente que dice que sí y cumple, que se compromete, que después, dentro de las posibilidades de cada uno, no queremos que nadie vaya en compromiso más allá de sus fuerzas y posibilidades de horarias y demás, aunque ahora decimos, ahora lo que sobra a veces es tiempo, ¿no? Y eso es realmente aprovecharlo en este sentido también. Bueno, así que eso, y nada, despedirnos hasta cualquier momento. Estamos en contacto, manténganse en contacto con los líderes. Le pedimos a los líderes que sigan haciendo su trabajo, diríamos, de recordar, de supervisar, de controlar y de confirmar que todos como iglesia estemos haciendo la fase 2. Estamos en eso, no como algo que se dijo y nos olvidamos, sino que la fase 2, ¿no? Hacer la lista de adoración, hacer contacto con la gente, ¿sí?, por la cual se está orando para salvación, compartir los links de las plataformas evangelísticas y bueno, y hacerles seguimiento. Esas 4 cosas, sí, que cada uno, todos estemos haciéndolo, y los líderes a trabajar en esto, controlando, los líderes allá en los hogares luz, en el tema del área de las damas, en el área de los caballeros, los jóvenes. Dios quiere ver a toda la iglesia en esto, toda la iglesia como una gran milicia, como soldados de Dios, haciendo la estrategia de Dios que es maravillosa y más de acuerdo con la palabra que nunca, ¿no? Que estamos justamente mirando esto, que porque los juicios de Dios han llegado, las naciones vendrán y le adorarán. Así que nosotros tenemos que echar la red, y bueno, el que en tiempo de cosecha duerme es hijo que avergüenza a su padre, ¿no? Entonces no podemos estar durmiendo espiritualmente, sino que tenemos que estar alertas, despiertos y no distraídos, sino haciendo nosotros, como gabinete de Dios que somos, ¿sí?, lo que tenemos que hacer. Hay áreas institucionales, sociales, gubernamentales que están haciendo lo que humanamente ellos entienden que tienen que hacer y lo hacen. Yo decía hoy, hay mucho trabajo, cuánto esfuerzo, cuánta gente, y hay muchos voluntariados también haciendo mucho trabajo. Bueno, y la iglesia, y vos y yo, bueno, cuánto más vos y yo, porque la tarea de ellos no es para que en vida eterna permanezca. Sí, eso va a sucumbir por muy buenas cosas que puedan estar haciendo, pero va a terminar como va a terminar todo en algún momento, pero lo que nosotros hacemos es para vida eterna. Así que bueno, adelante, los amamos y oramos por todos. Un abrazo fraternal. Dios les bendiga mucho.
Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC, Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América.